Bueno, muy bienvenidos a este día de clase, un día un poco inusual, ¿verdad? Por ser el 15 de septiembre, año del bicentenario para nuestra amada Costa Rica y todo Centroamérica. Así que bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Por que nos permite vivir en este tiempo cuando estamos conmemorando. Y bueno, siempre queremos declarar que bendita la nación que tiene a Jehová como su Dios. Amén. Porque eso es lo que realmente queremos, ¿verdad? Que Costa Rica sea una nación donde Cristo sea el que reine, donde haya paz y seguridad, como dice la palabra. Que oremos por nuestros gobernantes y que nuestros gobernantes sean temerosos del Señor. Eso es lo que esperamos. En el día de hoy vamos a tener la clase y la vamos a dividir en varias secciones. Lo primero que vamos a estar haciendo en el día de hoy es estudiando una porción del Antiguo Testamento sobre la guerra espiritual y también otro pasaje que habla de intercesión y guerra espiritual en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 5. Entonces, vamos a estar estudiando estos dos pasajes. Quiero pedirle a la hermana Marcela que tenga la gentileza de leer Daniel, capítulo 10. Puede leer del versículo 10 al 21, del 10 al 20, del 12 al 21, más bien 12 al 21. Y Efraín, en su momento, por favor, tenga la gentileza de ayudarnos con Santiago 5, 13 al 18. Luego vamos a estar viendo ahí eh, un repaso de la lectura que correspondía al día de hoy eh, y posteriormente ahí estaré tocando un par un par de temitas, o si nos da tiempo, un documento sobre el tema de la guerra espiritual. Así que vamos a iniciar con la lectura de Daniel capítulo 10, del versículo 12 al 21. Por favor, Marcela, adelante. Amén. Dice Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel tenía semejanza de hombre, que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Amén. Dios bendiga la palabra. Este es uno de los pasajes más interesantes en el Antiguo Testamento sobre la guerra espiritual. Obviamente, podíamos tocar otros pasajes como Elías con los profetas de Baal y Josué también. En Josué hay otro pasaje donde podemos palpar, donde podemos ver todo este tema de la guerra espiritual. Pero este texto
realmente nos debe llamar mucho la atención sobre las circunstancias que se están dando. Recordemos que Daniel es uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Daniel habla del programa de Dios, habla del plan que Dios tiene para su pueblo, para Israel, y también habla de los gobiernos gentiles, ¿verdad? Los periodos en que Dios entrega a diferentes reyes, a diferentes gobernantes, los periodos en la historia. Bueno, precisamente esta es una escena de donde Daniel recordemos que Daniel se encuentra en Babilonia, están en el periodo del cautiverio. Recuerden que Daniel y Jeremías son los profetas del cautiverio. Israel iba a estar 70 años ahí en Babilonia, eran las tribus del sur, eran las tribus, podríamos decirlo de esta manera, donde sus reyes fueron menos malos, habían uno que otro por ahí malo, ¿verdad? Que también no era, pero sin embargo eran de los mejores reyes, y Dios los premió diciendo: voy a llevarlos en cautiverio 70 años. Ya había llevado a las 10 tribus anteriores en cautiverio a Siria. Ahora estas tribus del sur son llevadas en cautiverio a Babilonia. Y ahí está Daniel profetizando, ahí está Jeremías profetizando. Por eso es que en el Antiguo Testamento tenemos dos lenguas en que fueron escritas el Nuevo Testamento. Una es el hebreo, que es en su mayoría, y la otra es el arameo. Esta era la lengua original de Babilonia, de esa zona también denominada Arán, ¿verdad? Y por eso Daniel tuvo que aprender arameo, por eso los descendientes de muchos de los judíos aprendieron arameo, incluso Cristo hablaba arameo. Ustedes recordarán allá cuando Cristo, estando presto a su muerte, a momentos difíciles, él hace una oración en arameo, aquella famosa oración, Lama, Lama, Sabactani, ¿verdad? Eso era una expresión en arameo, porque era una lengua que sus padres hablaban y que él aprendió, porque todos los que vinieron, como que estaban cautivos y fueron llevados nuevamente y regresaron a Jerusalén, hablaban arameo y hablaban también el hebreo. Pero bueno, esto es algo importante en esta etapa de la historia de Israel. Pero Daniel es el profeta que Dios más usa para hablar del plan, del programa de Dios para las edades. Y precisamente aquí en este capítulo 10 es un capítulo clave, es un capítulo que a veces no lo hemos estudiado mucho, que no se ha tocado mucho. Yo recuerdo hace algunos años que me dice el pastor Luis Apuy: hermano Ronald, por favor, nos gustaría, como a usted le gusta la escatología, le gusta la profecía, que nos enseñe de este pasaje. Y ahí tuvimos que predicar a la iglesia y compartir en qué consistía el capítulo 10 del libro de Daniel. Pero precisamente está hablando de esta batalla espiritual. Y lo más interesante de todo esto es que el Señor le dice aquí a Daniel que las oraciones de él, Daniel era un hombre de oración. Usted recuerda que allá empezando el libro de Daniel, dice que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba en la mañana, oraba a mediodía y oraba por la tarde o la noche. Ahí estaba Daniel intercediendo, ahí estaba siempre guerreando por los judíos que estaban ahí cautivos y que iban a estar 70 años cautivos, también orando para que Dios llevara adelante su plan, sus propósitos. Y como lo advierte también Jeremías, habían falsos profetas, aún dentro de Israel, aún dentro de la nación ahí que estaba cautiva. De vez en cuando aparecía uno que otro falso profeta, y estos falsos profetas lo que decían o lo que estaban comentando era de que no, que esto iba a pasar pronto, que eso no era cierto, que iban a estar 70 años. Estaban llenando ahí la mente y el corazón de las personas. Profetas falsos, profetas engañadores, como los hay hoy, que no quieren someterse a la palabra de Dios y dicen solo lo que a la gente les gusta oír, a lo que la gente los entretiene, y no dicen la verdad de Dios. Daniel, Jeremías eran los profetas bíblicos verdaderos, eran los profetas de Dios que trajeron la palabra correcta y adecuada a la nación de Judá en ese tiempo de cautiverio.
cautiverio. Y Daniel está orando, Daniel está clamando, él está intercediendo, pero sucede un hecho salido de lo normal. Y ahí el mismo Señor lo dice en el versículo 12, ¿verdad? Que él era un hombre que estaba entendido, que se humilló en la presencia de Dios y que las oraciones de él fueron oídas, fueron atendidas. Sin embargo, y es aquí donde empieza a llamarnos la atención. Vea que empieza a hablar del príncipe de Persia, que se opone. Ahí se opone. ¿Por cuántos días? 21 días, dice ahí el texto en el versículo 13. Y dice que ahí estuvo Miguel, uno de los principales príncipes, que lo vino a ayudar. Probablemente la mayoría de los eruditos dicen que el que está hablando directamente aquí con Daniel es Gabriel, el ángel Gabriel, pero dice que Gabriel junto con Miguel se unieron para librar, para desarrollar esta batalla espiritual. ¿Contra quién? Contra el príncipe de Persia y contra el príncipe de Grecia. Ahora, ¿quiénes son estos príncipes? Son demonios. Es presencia demoníaca que está obstruyendo, que está obstaculizando que la oración de Daniel, en la cual él está pidiendo a Dios que cumpla el propósito, que cumpla el objetivo de llevar adelante sus propósitos que con la nación de Judá, esos 70 años, que les dé fortaleza, que les dé sabiduría, que les dé ánimo, que ellos mantengan, ¿cómo se llama? Esa esperanza de que va a haber un futuro mejor, de que va a haber y me gusta aquel pasaje que les dice Jeremías allá en el capítulo 29, versículo 11, la semana pasada lo estuve predicando en la iglesia, estamos hablando de paz, estamos hablando de seguridad, cuando el Señor le dice allá en Jeremías 29, 11, yo tengo para ustedes pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos para un futuro que va a ser positivo. Esas palabras las debemos de entender en el contexto que se los está dando, ahí en ese contexto del cautiverio, pero ellos en 70 años ya iba a pasar, ¿verdad? Iba a pasar eso, habían pensamientos de bien, Dios iba a bendecir a Israel, iban a poder entrar al lugar donde Dios los tenía y cumplir con los propósitos que Dios tenía. Pero nos narra aquí la palabra de Dios que hubo una lucha espiritual. ¿Por cuántos días? 21 días, 21 días. He aquí, de aquí se ha sacado el famoso la oración de Daniel, ¿verdad? El famoso ayuno, ¿verdad? Y la oración de Daniel. Esta cosa es interesante, esta cosa es bien interesante, ¿verdad? Porque aquí se ha determinado esos 21 días de oración y de ayuno, porque habla que por 21 días hubo obstrucción a las peticiones. Cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros le estamos pidiendo a Dios, quiero decirle que a veces hay batallas espirituales. A veces usted está orando para que Dios tome control de una ciudad, que Dios tome control de un barrio, que Dios tome control de una familia. Y le quiero decir que los demonios no quieren soltar esa familia, no quieren soltar esa ciudad, no quieren soltar esas cosas que se están dando ahí en esos lugares. Y precisamente ahí nos dice claramente la palabra del Señor que estuvieron dándose. Daniel estaba haciendo esas oraciones, pero los ángeles del Señor están ahí presentes. Ahí está San Gabriel, ahí está el ángel Miguel, que esos eran parte de las huestes del Señor. Ahora, esa es la manera como se les designa a estos demonios, ¿verdad? Ya los eruditos hablan de que en el idioma original, príncipe del reino de Persia y príncipe del reino de Grecia, tiene que ver aquí directamente con demonios, ¿no? Se usa la palabra príncipe, pero realmente no es la palabra para referirse a un príncipe real, a un príncipe de Dios, a un rey de Dios, sino la palabra tiene otra connotación y son
príncipes son demonios, son potestades. Y le voy a decir algo más importante, algo más interesante. Estos potestades, estos príncipes que se están comentando ahí, esto está pasando hoy día igual, está pasando igual. No queremos hacer una diferencia. Decir, bueno, esto fue allá en el tiempo de Daniel, eso fue allá hace muchos años, ¿verdad? Cuando se escribió. No. Hoy día, hoy mismo hay príncipes en los aires. ¿Recuerdan el pasaje que estudiamos la semana pasada en el libro de Efesios, donde decía que la guerra nuestra no es contra carne y sangre? Y se lo voy a decir, la guerra nuestra no es contra un presidente que se llame Figueres, no es contra un presidente que se llame Miguel Ángel Rodríguez, no es contra un presidente que se llame Carlos Alvarado o Guillermo Solís. No. La guerra no es contra esas personas, no es contra la carne y la sangre, son los gobernadores, son las cosas que hay detrás de esta gente, son los pactos que ellos han hecho, son los pactos que mucha gente ha hecho y que está deteniendo que el Señor tome control, que el Señor tome posesión de estos lugares. Así que vea qué interesante lo que se está dando, y por eso habla ahí en el versículo 15 que mientras decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido. O sea, Daniel cayó conmovido cuando el ángel le comunica estas cosas. Pero he aquí uno semejante al Hijo del Hombre tocó mis labios. La presencia de Cristo vino a animar, a fortalecer, ¿verdad? Y entonces dice que él abrió la boca y dijo que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Claro, cuando hay una batalla, cuando hay una guerra espiritual, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de expulsar un demonio, cuántos de ustedes han estado ahí en una guerra espiritual orando por horas, y definitivamente si hay algo que las fuerzas nos debilitan, nos debilitan. Yo recuerdo la última vez, tal vez hace unos 3 meses, que estuve expulsando un demonio ahí en la iglesia a una persona, y definitivamente los dos que estuvimos ese día, ¿cómo se llama? Expulsando a este demonio, sentimos después de esa hora y media de estar ahí luchando, batallando, expulsando, sentimos dolores, sentimos cansancio, entra uno en una situación espiritual. ¿Por qué? Porque es una guerra la que se libra espiritualmente. Y bueno, esto aconteció por 21 días, ahí estuvo Daniel orando, pidiendo al Señor, ¿verdad? Para que se dieran todas estas cosas. Y el Señor, qué bonito que le dice que le fortalece. Ahí vean el 18: y aquel que tenía semejante hombre me tocó a la vez y me fortaleció. El Señor nos fortalece. Y no solo eso, le dijo: mi amado, no temas, la paz sea contigo. Shalom es la palabra, esa palabra en hebreo ahí: la paz sea contigo, y esfuérzase y aliéntese. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. El Señor viene en esos momentos de guerra, en esos momentos de lucha espiritual, a fortalecernos, a darnos la mano, a ayudarnos, ¿verdad? Porque dice: he venido a ti, pues tengo ahora que volver a pelear contra los príncipes. O sea, vino a fortalecer a Daniel, pero la guerra espiritual continuaba. Y ahí se está diciendo en el versículo 20: me dijo, sabes que he venido a ti, pero ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, contra el demonio de Persia, y terminar con él. El príncipe de Grecia vendrá. O sea, un demonio y viene otro demonio. Son potestades en los aires, son potestades en los aires. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. La verdad de Dios va a prevalecer, la verdad de Dios va a prevalecer. Y aunque haya obstrucción, aunque haya obstáculos, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos que seguir orando. Ahí la importancia de este tema de la intercesión y la guerra espiritual, porque nosotros tenemos que ir adelante en el nombre de Jesús. Usted está al lado del vencedor, usted está al lado del que venció a Satanás, del que puso a Satanás por estrado de sus pies. Por eso es en ese nombre que tenemos que ir a hacer la guerra espiritual. Es por el poder de la sangre de Cristo, es por el poder de la palabra de Dios que nosotros vamos a desarrollar esa victoria, esa guerra espiritual, como Daniel
Él aquí lo está haciendo. Lo hacemos nosotros con clamor, con esfuerzo, con disciplina, con perseverancia, como lo estudiamos la semana pasada. Pero ahí van a estar los ángeles de Dios ayudándonos en los cielos. Ahí está, va a estar Miguel, ahí está Gabriel y otros ángeles del Señor que también están ahí apoyándonos en esta guerra espiritual. Por ahí vi que Marcela levantó la mano porque tenía alguna pregunta, ¿cierto, Marcela? Adelante, Marcela. Sí, profesor. No, la consulta mía es con respecto a eso que le escribí en el chat de lo de príncipes. ¿Será, digo yo, bueno, y usted que conoce más de lo del idioma original, que tiene que ver como con un rango que se maneja entre ellos? Porque aún vea que hace referencia a Miguel, dice, ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Y Miguel es arcángel, ¿verdad? Yo creo. Sí, Miguel es arcángel. Entonces, correcto. será por un asunto como de rango, porque yo me imagino que en las tinieblas, ¿verdad? Hay rangos Sí, claro, también de demonios, claro que eh, sí, mayores claro. unos que otros. O Sí, sea, mi sí, consulta es esa. sí, Satanás tiene rangos también, ¿verdad? Obviamente Satanás es el general, ¿verdad? Pero él tiene ha delegado en príncipes, ¿verdad? Y hay demonios comunes y normales, ¿verdad? Siempre cuando se cite esa expresión príncipes, sí es De ahí viene lo de principados, seguramente, eh, principados, eso, potestades. principados y potestades de las tinieblas, ¿verdad? Obviamente también hay demonios que son normales, ¿verdad? Hablemos de que esos que estaban ahí con Jesús en los chan, que se metieron en los cerdos, que Jesús los mandó a los cerdos, o alguna que se le metió a una persona, digamos, es un demonio en el rango más bajo, ¿verdad? Pero estos tienen control sobre naciones, tienen control sobre gobernantes, ¿verdad? Cuando se cita este nombre de príncipes, ¿verdad? De Persia, príncipe de Grecia, y cuando se le pone esa connotación, ¿verdad? De Grecia, de Persia, ¿verdad? Así deben de haber príncipes de Centroamérica, príncipes de Costa Rica, príncipes de algunas ciudades, y esas son las potestades a las cuales nosotros tenemos que interceder y guerrear, ¿verdad? Porque están en los aires y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Con el poder del Señor, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto que se nos comenta aquí. Sugiere la posibilidad de que Satanás, el príncipe de la potestad del aire, porque Satanás es el príncipe, a él sí se cita así, a Satanás se cita en Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Y ahí vienen esos rangos que tiene Satanás y dice que él hace que los demonios de él tomen morada en los gobernantes del mundo. ¿Para qué? Para obstruir a Dios, para estorbar la obra de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que clamar, tenemos que orar al Señor, ¿verdad? Porque a veces los planes de Dios, cuando los planes de Dios no se quieren mostrar en una ciudad, en un país, es porque hay obstrucción, requiere más oración, más clamor en los creyentes, ¿verdad? Y esto nos debe animar para entender que hay conflicto espiritual, que hay guerra espiritual y que caminando en santidad, como ustedes lo observaron en el libro que leyeron hoy, en el libro de Jaime Mirón, caminando en santidad es que debemos de poder gozar de su protección y también de su autoridad para reprender la obra de Satanás, la obra del diablo. Bueno, este es el pasaje del Antiguo Testamento que quería comentarles, donde se habla de la guerra espiritual. ¿Tiene Marcela, Efraín u otras personas tienen algún otro comentario al respecto sobre este pasaje? ¿Alguna otra pregunta? Ok, adelante, Marcela. Eh, Profe, es como un comentario porque me llama mucho la atención el versículo 12, ¿verdad? Y refiriéndose a este asunto de la Ajá, santidad, que sí, que este señor Mirón hace énfasis en eso, ¿verdad? Dice, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, o sea, fueron oídas a razón de que él se humilló ante Dios y que buscó la presencia de Dios y el Señor le mandó, como quien dice, esa defensa, ¿verdad? Ese auxilio espiritual que él necesitaba. Porque muchas veces la gente quiere que Dios lo defienda
y que le pelee y le libre las batallas, pero no lo buscan, ¿verdad? Como tiene que ser al Sí, sí, Señor. sí, sí, sí. Sí, es correcto eso. eh, o sea, son dos cosas. Dios, como lo dice desde el Antiguo Testamento, mandará a los ángeles acerca de ti, lo dicen algunos salmos, para que te Ujú, defiendan, para que te ayuden. Pero si la persona ni ora, ni